Jeremías 49. Palabras de juicio contra las naciones. A. El juicio contra Amón. 1. Amonitas en la heredad de Israel. Acerca de los hijos de Amón. Así ha dicho Jehová, ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Acerca de los hijos de Amón. Los hijos de Amón vivían en el área del lado oeste del río Jordán, al norte de los moabitas. Sus tierras están incluidas en lo que hoy es Jordania, y la capital de Jordania es llamada Amón debido a esta conexión. Y los amonitas estaban a menudo en conflicto con Israel, se opusieron a Judá durante el reinado de Joacim, véase 2 Reyes 24:2, y ayudaron a la caída del remanente después de la caída de Jerusalén, véase Jeremías 40, 11-14. Se unieron a la invasión de Judá en el 602 a.C., véase 2 Reyes 24:2. Fain B. ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad? A través de Jeremías, Dios habla del hecho de que los amonitas ocuparon la tierra que se asignó a las tribus de Gad, Rubén y Manasés. En el nombre de su Dios Milcom vivieron en esa tierra, actuando como si la heredad de Israel no fuera válida. Y, en la estimación de Dios, esa tierra pertenecía a Israel, no a Amón. Aunque a las tribus del norte se las había llevado Tiglat-Pileser III, su tierra aún les pertenecía y sus hijos la heredarían. Fain B. 2. Los amonitas, al parecer, se aprovecharon del estado deprimido de Israel e invadieron sus territorios en la tribu de Gad, con la esperanza de hacerlos suyos para siempre. Pero el profeta da a entender que Dios preservará a los descendientes de Israel y los devolverá a sus heredades perdidas. Clarke. 3. Podríamos decir que hay una maravilla similar hoy en día cuando el pueblo de Dios abandona su heredad y no la posee. Bajo el nuevo pacto, el creyente tiene una heredad de paz, poder y amor en Jesús. Es una heredad que debemos poseer. 4. Milcom, mejor conocido por nosotros como Moloc, había sido adorado aquí con ritos de sacrificio de niños desde antes de los días de Moisés. La mención de este dios como el invasor a la cabeza de su pueblo, Jeremías 49, 1, coloca el asunto en un plano por encima de lo político. Kidner. 2-3, los días de juicio por venir. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Hesbón, porque destruida es Ai, clamad, hijas de Rabá, vestíos de cilicio, endechad, y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Haré oír clamor de guerra. Dios promete que la misma devastación de guerra que vino sobre Judá también vendría sobre los amonitas. Sus grandes ciudades como Rabá serán convertidas en un montón de ruinas. Y Ai no es el Ai capturado por Josué, véase Josué 8, 1-29, sino el Ai amonita mencionado solo aquí, Fain B. Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos. Dios promete un día en que Israel poseería estas tierras en el lado oriental del río Jordán. Se puede argumentar que esta profecía aún no se ha cumplido. Y no está claro cómo Israel recuperaría estas áreas. Históricamente esto no sucedió. Thompson. C. Porque Milcom fue llevado en cautiverio. Los babilonios no solo conquistarían la tierra y los pueblos de los amonitas, sino también su deidad nacional Milcom, junto con sus sacerdotes y sus príncipes. Y, en el mundo antiguo, cuando una nación conquistaba a otra, se consideraba la victoria de los dioses de esa nación sobre los dioses de la nación conquistada. Hay mucho en los profetas y en las escrituras hebreas en general que muestran que Yahvé, el Dios del pacto de Israel, mostró cuidadosamente que Él no era solo la deidad nacional de Israel, fue y es rey de toda la tierra. Cuando Babilonia conquistó a Amón, se podría decir que los ídolos babilónicos eran superiores. Cuando Babilonia conquistó a Judá, fue bajo la dirección misma de Yahvé, a cuyo propósito servían los babilonios. 3-4-6, cautiverio venidero y promesa de misericordia. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz,
la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Ah, ¿por qué te glorías de los valles? Los amonitas creían que su geografía los ayudaría a defenderse de los babilonios, pero era una confianza mal depositada. Lo mismo podría decirse de que confiaran en sus tesoros. Todos les fallarían en los días del juicio. Ve, he aquí yo traigo sobre ti espanto, su día de juicio estaría marcado por el temor y el cautiverio, seréis lanzados. Y, en un siglo, las tribus árabes que invadieron Moab y Amón habrían expulsado a los edomitas de su tierra hacia el sur de Judá, y estos invasores serían reemplazados a su vez por el poderoso reino de los nabateos. Kidner. C. Y después de esto haré volver, en medio del juicio, Dios tuvo misericordia y promesa de restauración incluso para los amonitas. Y se cree que los amonitas regresaron con los moabitas y los israelitas, con el permiso otorgado por el edicto de Ciro. Clarke. 2. La promesa de algún tipo de restauración para otras naciones muestra que la misericordia y el plan de Dios se extienden más allá de Israel. Vio también que el propósito final de la actividad de la ira es el de la restauración, no solo en el caso de Israel, sino también en el de todas las naciones. El hecho de que para algunas de estas naciones no se predice tal restauración, revela la terrible posibilidad de resistir no solo la misericordia de Dios, sino también sus juicios, de manera tan completa que no haya posibilidad de restauración. Morgan. B. Juicio contra Edom. 1, 7-8. El tiempo del castigo de Edom. Acerca de Edom. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Acerca de Edom, los edomitas también eran primos de Israel. Su fundador fue Esaú, hijo de Isaac, hermano gemelo de Jacob. También vivieron en las tierras al este del río Jordán y el mar Muerto, hacia las montañas y los desiertos del sur. Y el pecado capital de Edom fue su orgullo manifestado en su implacable y violento odio hacia Israel y su regocijo por su desgracia. Abdías 3, 10-14. No hay profecía de restauración futura para Edom. Fain B. 2. Cuando Judá sintió el peso de Nabucodonosor en el 589 a 587 AC, Edom no solo prestó ayuda, sino que parece haber colaborado con los babilonios. Ezequiel 25, 12-14, Salmos 137, 7, Abdías, Lamentaciones 4:21. Thompson. B. ¿No hay más sabiduría en Temán? Parte del juicio de Dios contra los edomitas fue traerles un liderazgo tonto e incompetente. Hasta el día de hoy, esta es una forma en que Dios puede mostrar su disgusto contra una nación. Y Temán, literalmente, Sur, era un distrito o una ciudad de Edom, pero aquí es un nombre poético para Edom. Thompson. 2. La referencia a la sabiduría en Temán puede ser una alusión literaria satírica al hecho de que fue el lugar de nacimiento de Elifaz, el consejero de Job, Morgan. Se habitaba en lugares profundos. Este ha sido ocasionalmente el versículo de un predicador, especialmente como se da en la versión King James, morar en lo profundo. Los predicadores han encontrado en esto un estímulo para que los creyentes habiten profundamente en Dios. Este es siempre un estímulo bueno y válido, pero no lo que Jeremías tenía en mente. Él les dice a los edomitas que caben profundamente, como lo hace un soldado en una trinchera o zanja, tratando de encontrar algún refugio contra el juicio venidero. Y escóndete en agujeros de la tierra, grutas en la tierra, hendiduras de las rocas, donde mejor puedas protegerte del enemigo que te persigue. Trap. Esto puede tomarse con sarcasmo, desafiando a Dedán a profundizar lo suficiente para evitar el juicio de Dios. Esto puede tomarse como una instrucción, advirtiendo a Dedán que evite el juicio que vendrá sobre Edom. 2.
como se dijo originalmente, estas palabras convocaron a la gente de Edom a buscar las sombras de los bosques impenetrables y retirarse al secreto de las cuevas y las guaridas de las rocas. Cuanto más profundo fuera su escondite, mejor sería cuando la tormenta de la invasión azotara la tierra. Meyer. 3. F. B. Meyer hizo una aplicación espiritual para el creyente. Habita profundamente en la paz de Dios. Habita profundamente en la comunión con Dios. Habita profundamente en la quietud del alma. 4. O moradores de Dedán, Jeremías 49, 8. Una tribu que vivía al sur de Edom, era conocida por su comercio, Jeremías 25 horas y 23 minutos, Ezequiel 25 horas y 13 minutos. Se advierte al pueblo de Dedán que huya de sus contactos habituales con Edom, no sea que sean alcanzados en su destrucción. D. Porque el quebrantamiento traeré sobre él. El quebrantamiento de Esaú se refiere a la sensación que tuvo Esaú de haber perdido todo cuando la primogenitura le fue entregada a Jacob. Dios promete que los edomitas también sentirán que perdieron todo cuando llegue el juicio contra ellos. 2. 9 a 11. Un llamado a la confianza a pesar de perderlo todo. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse, será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. No habrían dejado rebuscos. En tiempos normales, es común que la gente deje algunas cosas y no se lleve todo. En general, era cierto para una vendimia y es cierto incluso cuando una casa es robada. Sin embargo, cuando Dios viniera contra Edom en juicio, desnudaría a Esaú. Todo sería tomado. Y, contrariamente a la práctica de los recolectores de uva, que dejaban algo para los pobres, los enemigos de Edom no dejarán nada, sino que lo saquearán todo. Fain B. D. Deja tus huérfanos, yo los criaré. Aquí había un rayo de esperanza para Edom, incluso con la devastación por venir. Dios invita al remanente que queda compuesto por huérfanos y viudas a que confíen en él. 3. 12 a 16. La copa del juicio para el orgulloso Edom. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí, que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella, y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Beberán ciertamente. El terreno montañoso y desértico de Edom les daba muchas ventajas naturales, y con orgullo pensaban que escaparían del juicio que vino sobre Judá y las naciones circundantes. Dios les asegura que de hecho beberán de su copa de juicio y que las ciudades de Edom serán desolación perpetua. Y los edomitas habían disfrutado durante mucho tiempo de una reputación de fuerte fuerza militar, pero su confianza en la destreza física les fallaría en el momento crítico. Harrison. 2. Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Se hace referencia a Bosra porque era la capital de Edom en el tiempo de Jeremías. Estaba a medio camino entre Petra y el Mar Muerto, y aquí representa a todas las ciudades edomitas. Cf. Isaías 63, 1. Fain B. B. Que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones. Jeremías y otros profetas fueron conscientemente profetas a las naciones, no solo al pueblo del pacto de Dios en Judá e Israel. C. Tu arrogancia te engañó. Tú que habitas en cavernas de peñas. La confianza de Edom en el valor de sus soldados y en su territorio defendible se quebraría. Se consideraban tan altos y seguros como las águilas, pero Dios les promete, de allí te haré descender. Y tu arrogancia te engañó. El sustantivo inusual en Jeremías 49 horas y 16 minutos, y Pleset, puede ser un sustituto despectivo de una de las deidades de Edom. Thompson.
2. En cavernas de peñas. La peña, Sela, NVI, peñas, a la que se hace referencia fue llamada más tarde Sela, Petra, griego, la ciudad capital y principal fortaleza de los edomitas. Fain B. 4. 17 a 22. El desolador juicio que vendrá sobre Edom. Y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Y se convertirá Edom en desolación. Otras naciones habían notado las muchas ventajas que Edom tenía en su propia defensa. También se asombrarían por el juicio que caería sobre aquellos que creían que estaban seguros. B. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, estas fueron elegidas como advertencias, no solo por la naturaleza completa de la devastación que les sobrevino, sino también porque estaban en la región donde posteriormente fue Edom. Y la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fue tan terrible que, cuando Dios denuncia los juicios contra los pecadores incorregibles, les dice que serán como Sodoma y Gomorra. Clarke. C. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán, esto describía a Nabucodonosor, quien vendría contra Edom, la bella y robusta. En la gran providencia de Dios, Nabucodonosor era su instrumento, por lo que en ese sentido Dios incluso podía equiparar el resistir a Nabucodonosor con ser tan tonto como para resistir a Dios. ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? D. He aquí que como águila subirá y volará. El pueblo de Edom se consideraba tan seguro como un águila. Jeremías 49 horas y 16 minutos. Dios promete que los conquistará como un águila poderosa y ellos responderán con dolor y miedo, como el corazón de mujer en angustias. Se juicio contra Damasco. 1. 23 a 24. La débil Damasco, lista para el juicio. Acerca de Damasco, se confundieron Amat y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. Acerca de Damasco, esta es la famosa ciudad de Siria, uno de los vecinos de Israel al norte. Damasco es una de las ciudades continuamente ocupadas más antiguas del mundo. Y se derritieron en aguas de desmayo, la referencia a las aguas. Jeremías 49 horas y 23 minutos, debe ser figurativa, porque Siria no tenía costa en la antigüedad. Las sugerencias sobre el significado son inquietud, por lo según WC, o problemas, según Friedman. Fain B. D. Se desmayó Damasco. En comparación con el poder del naciente imperio babilónico, Damasco era débil y temblorosa. No podrían oponerse al juicio venidero y responderían con dolor y tristeza. 2. 25 a 27. Damasco derrotada pero no desolada. Como dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Como dejaron a la ciudad tan alabada, Dios da honor a esta ciudad antigua, incluso llamándola la ciudad de mi gozo. Señaló que no sería desolada de población como otras ciudades importantes de las naciones circundantes. B. Todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ellos sufrirían una gran derrota y muerte, e incluso las casas de Ben-Hadad serían quemadas. Sin embargo, no serían exiliados de la misma manera que Judá y algunas de las naciones vecinas. Y los jóvenes y los hombres de guerra son similares.
caerían en las calles de la ciudad y callarían en el día del juicio. Thompson. 2. Quizás el mayor cumplimiento de esto esté todavía en el futuro. Los expositores tienen dificultades para encajar esta profecía en cualquier evento registrado relacionado con Damasco. Fine B. De juicio en contra de Sider y Ges. 1. 28. Una palabra contra Sider y Ges. Acerca de Sider y de los reinos de Jase, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Sider, y destruid a los hijos del oriente. Acerca de Sider. Sider describe una tribu de pueblos árabes, descendientes de Ismael. Génesis 25 horas y 13 minutos. Isaías profetizó contra Sider como parte de los pueblos árabes. Isaías 21, 13-17. Y Sider era una tribu ismaelita del desierto. CF Génesis 25 horas y 13 minutos. Isaías 21, 13,16. Ezequiel 27 horas y 21 minutos. Fine B. 2. Los reinos de Jase. Los reinos de algunas versiones en inglés se traducen mejor como jefes de aldea. Harrison. B. Y de los reinos de Jase, probablemente esta no sea la ciudad cananea conquistada por Josué. Una conexión más probable es con Jueces 4, que describe cómo Débora derrotó a Sísara, el comandante de los ejércitos de Jabín, rey de Jase. Jueces 4. Y algunos expositores creen que fue un asentamiento árabe en el sur de Palestina, por eso Cowles. Otros lo toman como un nombre colectivo para las aldeas en las que vivían árabes seminómadas. CF Isaías 42 horas y 11 minutos. Fine B. 2. Sider y Jase representan a los pueblos árabes, los primeros como nómadas, los segundos, como los que habitaban en centros poblados y, sin embargo, no en ciudades amuralladas. Morgan. 3. Algunos consideran a los hijos del Oriente como un grupo adicional. Un tercer grupo, la gente del Este, es conocido en otras partes del Antiguo Testamento. Estas personas están asociadas con madianitas y amalecitas en Jueces 6:3, grupos nómadas que asaltaban el territorio israelita en los días de los jueces. Thompson. 2. 29-33, conquista y saqueo. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos, miedo alrededor. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Jase, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín, y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Jase será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Sus tiendas y sus ganados tomarán, en el plan de Dios, Nabucodonosor conquistaría Sider. Se llevarían la riqueza de sus vidas de pastores nómadas, sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí. Y esta descripción de la propiedad muestra que eran senitas o árabes nómadas, personas que habitan en tiendas, y cuya propiedad principal era el ganado, especialmente los camellos, de los cuales fueron despojados por los caldeos. Clarke. B. Porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios le da una advertencia similar a Jase, que era una nación rica, confiada y pacífica, pero que sería conquistada, saqueada y dejaría una soledad para siempre. Juicio contra Elam. 1. 34-36, Elam conquistado y disperso. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Elam es el nombre antiguo de algunos de los pueblos de Persia, el actual Irán. Los persas fueron al principio aliados de los babilonios y luego conquistaron el imperio babilónico.
Esta profecía habla de su eventual conquista y caída. Y Elam, Jeremías 49, 34-39, un reino poderoso a más de 200 millas al este de Babilonia, fue la nación más distante a la que hizo referencia Jeremías. Kundal. 2. Los elamitas vivían lejos de Israel, pero no vivían fuera de la soberanía de Dios. Writing. 3. Un texto roto en la crónica de Babilonia puede indicar un enfrentamiento entre Nabucodonosor y Elam en el 596-4 AC para evitar un avance elamita en Babilonia. Si la interpretación del texto fragmentario es correcta, la fecha de Jeremías del 597 AC, el año de la adhesión de Sedequías, sería anterior a este evento. Thompson. B. He aquí que yo quiebro el arco de Elam. Isaías 22:6 hace referencia al papel de los arqueros de Elam en la conquista de Jerusalén, donde sirvieron como aliados de los babilonios. Dios promete que un día quebrará el arco de Elam. Y que eran arqueros eminentes, y habían adquirido su poder y eminencia por su destreza en el uso del arco. Ver Isaías 22:6. Estrabón, Livio y otros hablan de su eminencia en el tiro con arco. Clarke. C. Y los aventaré a todos estos vientos. Dios promete no solo conquistar Elam, sino esparcir a sus pueblos por todo el mundo. Y el propósito de esta profecía puede haber sido mostrar que Elam no podría ni frenaría el poder de Babilonia. Fine B. 2, 37-39, Elam bajo desastre y bajo misericordia en los últimos días. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira. Cuando el juicio finalmente vino sobre los persas por los ejércitos de Grecia, fue un desastre para su imperio. Dios afirmaría su gobierno, su trono sobre ellos. Y los babilonios nunca conquistaron Elam, pero Jeremías nunca dijo específicamente que Nabucodonosor haría esto. Cuando se compara con otras profecías de Jeremías contra naciones extranjeras, esta contra Elam no menciona a Nabucodonosor, sino que se refiere solo a los enemigos en general. Jeremías 49 horas y 37 minutos. Fine B. B. Pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam. Dios promete misericordia al pueblo de Elam en los últimos días. El cumplimiento de esto fue que llegó el mensaje del Evangelio y el nuevo pacto y fue aceptado por el pueblo de Elam, que estuvo entre la audiencia de Pedro en Pentecostés, Hechos 2:9. Y entonces la gracia se abre paso para Elam, Jeremías 49 horas y 39 minutos, así como para otros. Los movimientos de los pueblos a lo largo de los milenios hacen que sus fortunas sean difíciles de rastrear, pero el telón se levanta 1 o 2 pulgadas en el día de Pentecostés. Cuando se encontró que los elamitas estaban entre la multitud que escuchó las maravillas de Dios, en su propia lengua. Kittner. Philip Ryken tiene un buen resumen de este capítulo y lo que nos enseña sobre el juicio de Dios. La riqueza no salvó a los amonitas. No pudieron librarse del juicio. La sabiduría no salvó a los edomitas, ni su poderío militar. La fama no salvó a los arameos porque Dios no hace acepción de personas. La independencia no salvó a los beduinos, Dios los encontró en el desierto y los destruyó igualmente. Las armas no salvaron a los elamitas. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.